Un cordial saludo. En el referente trabajo estaremos hablando sobre la responsabilidad contractual del Estado y sus implicaciones. Entre los integrantes tenemos a la señorita Karely Berrío, Angeli Mercado y Andreina Olier. Las temáticas a desarrollar estarán divididas entre las actividades pedagógicas y las actividades referentes a la autoevaluación. Iniciamos con las actividades pedagógicas. Pregunta número 1. Determine cuáles fueron las conquistas jurídicas en torno a la responsabilidad estatal suscitadas con la Revolución Francesa de 1789. Bueno, las conquistas jurídicas respecto a la responsabilidad estatal que aparecieron con la Revolución Francesa fueron, en primer lugar, el principio de legalidad. Buscaba que el poder estatal estuviese sometido a un marco jurídico que definiera la legitimidad de las acciones del Estado. La responsabilidad del Estado. Se reconoce la obligación del Estado de asumir la responsabilidad por sus acciones a través de la actividad judicial. Principio de culpa del amo o el patrón. El Estado asumió el rol de amo o patrón respecto a la conducta de sus agentes. Culpa en eligiendo y culpa en vigilando. Si el Estado no elegía ni vigilaba de forma adecuada, podría ser considerado responsable. Responsabilidad indirecta. El Estado no podía actuar ilícitamente por sí mismo, por lo que su responsabilidad era indirecta. Declaración de responsabilidad indirecta. Esta declaración representó un avance, puesto que la hacienda pública debía asumir las consecuencias económicas de los daños causados. Con el fallo blanco de 1873, se logró declarar la responsabilidad del Estado sin necesidad de una consideración expresa. Regímenes de responsabilidad estatal. Dos enfoques, subjetivo y objetivo. Origen del derecho administrativo. El fallo blanco marcó el surgimiento del derecho administrativo con un régimen específico de responsabilidad estatal, diferenciándolo de las normas del derecho civil. Pregunta número 2. Realiza un paralelo entre la responsabilidad estatal antes de la Revolución Francesa y después de esta. El paralelo que podemos realizar en torno a la responsabilidad estatal antes y después de la Revolución Francesa es que antes de esta existía la irresponsabilidad estatal, basada en un principio de soberanía absoluta, donde el rey era el máximo soberano, siendo omnipotente en la aplicación de su poder, puesto que su alcance legislativo descendía de la divinidad, siendo un poder absoluto, absolutamente irresponsable. En su contraparte, después de la Revolución Francesa, comienza con el precedente de que el Estado es responsable de sus actuaciones, trayendo a la luz el principio de legalidad, el cual menciona que la legislación y el poder deberían estar sometidos a un marco jurídico previamente establecido. Ante los daños causados por el desarrollo de la actividad vinculadas al Estado, la responsabilidad de daño no se le imputaba al Estado, sino a la gente que estaba realizando la operación. Por ende, el Estado se le ausentaba la responsabilidad. Después, el Estado empieza a aceptar los daños que hubiera lugar en el desarrollo de sus funciones por medio de la actividad judicial. Aquí ya el Estado comienza a ser responsable de las actuaciones que realice del daño que pueda ocasionar. Antes se implementa la teoría del poder y los actos de gestión. Eso quiere decir que frente a los daños causados por operaciones de gestión, el Estado era llamado a responder. Por el contrario, si el daño ocurría mediante un acto de gestión, el Estado quedaba absuelto de cualquier responsabilidad imputable. Después, se comienza a traer a la mesa lo que es la responsabilidad indirecta, la cual aplica en el artículo 384 del Código Civil francés, en el supuesto de la imputación de la culpa al amo, es decir, el Estado, por la inobservancia de sus criados, es decir, los agentes que actúan a órdenes del Estado. Es decir, si los agentes vinculados al Estado causan un daño y se demuestra que hubo negligencia en el control y vigilancia de estos, el Estado será traído a responder por el daño. Ok, entonces, el siguiente punto o ítem a tratar es el número 3, el cual dice: determine los momentos en forma general en torno al establecimiento de la responsabilidad del Estado en materia judicial, teniendo en cuenta que de manera genérica se abordaron las ventajas y desventajas de la responsabilidad directa e indirecta del Estado. Caracterice de manera más profunda las ventajas y desventajas de este momento de la responsabilidad estatal. Para dar respuesta a este cuestionamiento, nosotros lo dividimos en los momentos más importantes. Primero está el régimen de responsabilidad indirecta antes y después de 1939. Antes de 1939, la responsabilidad del Estado y otras personas jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, se fundamentaba en un modelo de responsabilidad indirecta. Este enfoque se apoyaba en los principios de culpa in eligiendo y culpa in vigilando. El segundo fue después de 1939. La aplicación de la responsabilidad indirecta comenzó a experimentar cambios. Se dejó de aplicar de manera sistemática en ciertos fallos, pero es cierto que se continuó reconociendo su validez. El segundo es el régimen de responsabilidad directa. A partir de 1939 se consolidó el régimen de responsabilidad directa, estableciendo que la persona jurídica y sus agentes debían ser considerados como uno solo, una unidad inseparable en términos de responsabilidad. Esto significó que cuando un funcionario representante de una entidad pública o privada cometía un acto culposo en el ejercicio de sus funciones, la propia persona jurídica debía asumir la responsabilidad de manera directa.
Establecimos las ventajas y desventajas para el régimen de responsabilidad directa e indirecta. Para el régimen de responsabilidad indirecta, una de las ventajas es que reconoce la responsabilidad de entidades públicas y privadas por daños causados por funcionarios. Segundo, permite reclamar la indemnización si el daño ocurre en el ejercicio de sus funciones. Y entre las desventajas tenemos que exige probar la culpa ineligiendo o culpa invigilando, dificultando la reparación para las víctimas. Segundo, la carga de la prueba recaía en la víctima, limitando su acceso a la justicia. El régimen de responsabilidad directa, entre sus ventajas tenemos que facilita la reparación del daño, ya que la víctima no necesita probar las fallas en la supervisión del agente. Entre las desventajas tenemos que existe el riesgo de que la persona jurídica sea responsabilizada incluso cuando el daño fue causado por un agente que actuó fuera del marco de sus funciones. Siguiente ítem, autoevaluación. ¿Cuáles serían las implicaciones jurídicas para los perjudicados al orientar la responsabilidad del Estado con base en las reglas de responsabilidad de los particulares? Este punto lo hemos dividido en 3 incisos. En primer lugar, la exoneración del Estado. Las reglas de los particulares pueden liberar al Estado de la responsabilidad, alegando el uso del poder discrecional, la naturaleza política de sus elecciones o la falta de una relación directa entre su comportamiento y los perjuicios provocados. Ello podría obstaculizar que las personas perjudicadas reciban una compensación. Por otro lado, la falta de coherencia en la aplicación del derecho. La implementación de normas ordinarias de responsabilidad civil para el Estado podría provocar inconsistencias en la implementación del derecho. Esto podría derivar en fallos judiciales contradictorios en casos similares, al no tener en cuenta las características específicas de la función gubernamental. Por último, habría una disminución del incentivo para optimizar el servicio público. Implementar normas de responsabilidad más estrictas podría desmotivar al Estado a mejorar la calidad de sus servicios y a poner en práctica la implementación de estos. Punto número 5. Una vez determinado que el fallo Blanco de 1873 sentó las bases para desligar la responsabilidad de la administración del derecho privado, se pregunta, ¿cuáles son las ideas o aportes principales de dicho fallo para anunciar un viaje en la noción y fundamento de la responsabilidad estatal? Bueno, tenemos que este fallo Blanco estableció un nuevo enfoque al afirmar que la responsabilidad del Estado no debía restringirse únicamente a los casos previstos explícitamente por la ley o vinculados a la gestión administrativa. Segundo, el fallo Blanco representó un hito en la evolución del derecho administrativo al definir que el concepto de responsabilidad estatal. Tercero, otro de los aportes que se dieron gracias al fallo Blanco fue la necesidad de demostrar la culpa para atribuir la responsabilidad al Estado. Se fue moderando con el tiempo hasta evolucionar hacia una visión más amplia en que la responsabilidad del Estado se basaba en los postulados de la teoría de la responsabilidad objetiva. Y otro aporte fundamental fue que el fallo Blanco fue la evolución de las normas que regulaban la indemnización de los aspectos, orientándose progresivamente hacia una mayor protección y beneficio de las víctimas. Como último ítem tenemos, en nuestro derecho se desarrolló un momento de responsabilidad indirecta y directa. El de responsabilidad directa tuvo 2 momentos y uno de ellos determinó un cambio que limitó las situaciones bajo las cuales respondía el Estado. Tal momento fue desarrollado bajo los postulados de la teoría organicista. Por ende, desarrolló la siguiente pregunta. ¿Qué determina la responsabilidad del Estado bajo los postulados de la teoría organicista? La responsabilidad del Estado bajo los postulados teóricos de la teoría orgánica u organicista plantea que el Estado es responsable directo de la falla del servicio, puesto que no se juzga la actuación del funcionario, sino de la función misma del acto u operación que se ejecuta. Por ende, se configura responsabilidad directa del Estado por la falla del servicio cuando el acto culposo surge de la manifestación de la voluntad de los órganos directivos y o ejecutivos. Es decir, la teoría organicista sostiene que el Estado es un organismo único y que sus actos, a través de sus funcionarios y órganos, son imputables directamente al propio Estado, sin necesidad de analizar la culpa individual de sus agentes. Por consiguiente, se manifestará responsabilidad indirecta cualquier evento distinto a lo anteriormente mencionado. Entre ellos, el daño causado por los agentes o funcionarios encargados de llevar a cabo la acción, ya que si bien el daño es causado por las actuaciones de los delegados a ejecutarla, es obligación del Estado mantener permanente y continua vigilancia en la ejecución del acto administrativo para garantizar la eficaz prestación del servicio y a su vez evitar daños ocasionados por una actuación negligente o descuidada del agente en cumplimiento de sus funciones. Como una segunda pregunta nos trae, ¿considera usted viable la aplicación de tal teoría en la actualidad? En Colombia, la responsabilidad del Estado se basa en el artículo 90 de la Constitución, que establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción o omisión de las autoridades públicas. Sin embargo, este esquema no es completamente organicista, ya que también incorpora teorías como la de la falla del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional. La teoría organicista, que considera que al Estado como una entidad homogénea y centralizada no es viable en el contexto actual, ya que nuestro modelo combina criterios objetivos y objetivos, y el Estado opera a través de entidades descentralizadas y autónomas. Aplicar solo la teoría organicista implicaría
no analizar las circunstancias de cada caso y disminuiría la responsabilidad estatal directa, lo que limitaría la exigencia de responsabilidad individual y afectaría los mecanismos de control y sanación en el Estado. de cada